3:06 de la madrugada, y aquí estamos de nuevo en el estudio 1 de la cadena SER, en vivo y en directo, para llevar hasta todos vuestros hogares, coches, lugares de trabajo, la segunda hora, la segunda edición de Milenio 3. Ya sabéis que hay un correo electrónico dispuesto ya para recibir todas vuestras peticiones, que es milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com. Y también, detalle muy importante, que a partir de ahora comienzan 54 minutos de radio y misterio, además con noticias de última hora. Antes que nada, lo comentábamos en la primera edición, en la que hemos hablado de la maldición de Tutankamón, pues daros las gracias, daros pues realmente muestra de nuestra satisfacción por los datos concretos del EGM de esta primera oleada, que realmente han sido sorprendentes y muy favorecedores. Primero, para todas las franjas horarias, todas las emisiones de la cadena SER que han sido líderes de audiencia. Y también, humildemente hay que decirlo, a este pequeño programa Milenio 3, que en sus dos franjas horarias acumula más de 700.000 oyentes. Solamente, lo decíamos también en esa primera edición, esto nos obliga a hacer el programa lo mejor posible, a hacerlo lo más honestamente posible y a intentar que cada semana, cada 7 días, estéis más satisfechos. Hemos hablado esta primera media hora con Nacho Ares, con el director de la Asociación de Estudios de Egipto en Madrid. Hablábamos de que precisamente en la noche de ayer se cumplían 80 años, ni más ni menos, del descubrimiento de la tumba del faraón niño, de Tutankamón, y de toda la maldición increíble que acompañaba al hallazgo de ese sepulcro, de ese sarcófago maravilloso de oro, con una electrolisis o un tratamiento impresionante, y que pesaba ni más ni menos que 1.250 kilos de peso. Hablábamos de las 26 víctimas en la primera emisión, de 10:30 a 11 de Milenio 3, y también hablábamos de que en el Museo Egipcio de Turín, museo maravilloso por otra parte, estaban un poco mosqueados, porque había habido 26 enfermos, algunos de ellos de cierta gravedad y internados en el hospital, por supuestos mareos, extraños accesos de fiebres altísimas, siempre al entrar en la sala subterránea de las momias. Y la gente, la propia directora del museo, Ana María Donadoni, había hecho que la Fiscalía General de Turín interviniese en el asunto, porque no era normal. Creo que eran 13 niñas, 7 niños y 6 adultos, entre ellos profesores, que por algún misterio evidente se encontraban muy mal, vomitaban, se caían por los suelos, y algunos de ellos, como digo, ingresados en el Hospital Central de Turín. La Fiscalía intentó averiguar si en las propias momias, en los ungüentos, en las vendas, pudiera haber algún material, alguna sustancia, algún ungüento, como decíamos, que provocase ese tipo de fluvios, quizá combinado o coordinado con la cerrazón de esas salas. Bueno, lo cierto es que nadie a día de hoy ha podido explicar ese cóctel misterioso, porque la gente, justo cuando se cumplen 80 años, pues caen como moscas. Por fortuna no fallecen como ocurrió hace 8 décadas, con Howard Carter, Lord Carnarvon y sobre todo toda la cohorte de personas que sí que hincaron su pie en la tumba, todos aquellos que por vez primera entraron en aquel pequeño sepulcro que, como nos contaba Nacho Ares, parecía que no había sido preparado a conciencia. Parecía también que Tutankamón había muerto rápidamente, inesperadamente, quizá, como hemos barruntado esta tarde, esta noche, asesinado. Ese fue nuestro primer plato del día, primer plato de este menú de misterio que siempre os ofrecemos en Milenio 3. Y yo quiero volver a hacer el llamamiento a deciros, pues que os unáis a este grupo de periodistas, de investigadores, Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, don Carlos Nicolás, a los mandos técnicos de esta nave de misterio y de palabras, y todos los corresponsales nacionales, internacionales, colaboradores, toda la gente que estará aquí, ha estado y que ha puesto su granito de arena para que Milenio 3 se convierta, como hemos dicho antes, en el programa que dobla todo el resto de opciones de radio. Gracias a todos. Pero la primera noticia importante de esta noche ocurría hace tan solo unos días en Badajoz. En Badajoz, según tenemos noticias, todos los que nos sentimos interesados por el fenómeno de los OVNI, de los objetos volantes no identificados, han ocurrido cosas muy extrañas últimamente. Lo que no sabíamos, o lo que no sabía la gente a nivel popular, es que la policía, incluso nacional y municipal, ha tomado cartas en el asunto.
El 5 de noviembre, es decir, hace apenas 5 días, exactamente estas mismas horas, sobre algunos arrabales o zonas alejadas del centro de Badajoz, se observaban objetos luminosos de forma circular y emitiendo todo tipo de destellos. Como digo, uno de los últimos expedientes X, una de las últimas ocasiones en las que personas civiles informan a las fuerzas de seguridad del Estado para que investiguen el fenómeno OVNI. Y para hacernos eco de todo ello, ¿quién sino nuestro corresponsal en esa provincia, en Badajoz, don Andrés Herrera, que realmente ha seguido punto por punto, dato a dato, minuto a minuto, todo lo que está pasando? Don Andrés Herrera, corresponsal en Badajoz, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues mira, simplemente los primeros datos nos han llegado a través de una serie de comunicantes que nos habían informado de que una persona en la barriada de Suerte de Saavedra había realizado una llamada al número de emergencia 112. En esta llamada comunicaba de manera bastante nerviosa que había encima de Badajoz un foco de luz que a la vez que se iba moviendo iba cambiando de tonalidad y de color. Parece ser, según me informa esta persona que prefiere permanecer en el anonimato, que este foco se había estado moviendo sobre una zona bastante pequeña. Su tamaño era relativamente más pequeño que una luna llena y le asombró lo suficiente como para que se asustara y llamara al teléfono de emergencias. Esta persona ha permanecido viendo este objeto durante unos 10 minutos y claro, el 112 ha requerido la presencia de una patrulla de policía en la zona, lo que lamentablemente cuando estos llegaron al lugar pues el objeto ya había desaparecido. O sea que la policía, Andrés Herrera, se encaminó hacia ese lugar del Estarrade de Badajoz para ver si era cierto. ¿Qué color, o qué colores, o qué movimientos realizó ese objeto en la noche del 5 de noviembre? Bien, esta persona que ha observado todo el suceso desde el balcón de su vivienda se ha percatado de una luz extraña que veía entre las pocas nubes que había esa noche en el cielo y que esta luz hacía unos movimientos de tipo circular y luego en zigzag, y cada vez que cambiaba de ruta o variaba la velocidad del movimiento, variaba los colores desde el rojo al azul, pasando por todo el espectro. Luego, con posterioridad, pues al ver que aquello no correspondía a un avión ni a nada que él conociera, pues ha llamado al teléfono de emergencia porque ya le ha entrado miedo. Andrés, ¿y en las últimas fechas tenemos algún caso parecido? La zona de Badajoz y alrededores parece que hay cierta actividad, o al menos observaciones y denuncias incluso ante las autoridades de observación de anomalías en el cielo. Sí, evidentemente, de todas maneras es habitual en estas fechas que aquí en esta zona se produzcan estos acontecimientos. No es la primera vez ni será la última, me imagino. Concretamente a mediados del mes pasado, una pareja de novios que venía de pasar una velada, pues atravesando un camino para cortar trayecto hacia su domicilio, muy cerquita de Badajoz, se ha encontrado con que un foco de luz que les alumbraba desde la parte de atrás de su vehículo ha hecho como si se hiciera de día en todo el llano, y el conductor, asustado, ha parado. Tanto Carlos como María pues han intentado ver a través del vehículo, y al no poder observar exactamente qué era lo que producía esa luz, se han bajado. Y cuando se han bajado es cuando han visto un enorme objeto del tamaño, según dicen los testigos, de una plaza de toros aproximadamente. Estaba orbitando justo encima de ellos, estático, sin ruido de ningún tipo, y con una serie de luces alrededor y un foco enorme que les estaba apuntando a ellos. Obviamente estas personas, en cuanto han visto qué era lo que les producía esa luminosidad tan grande, pues han decidido montarse en el coche y salir rápidamente de allí. En todos los casos, Andrés Herrera, nuestro corresponsal en Badajoz, sin ningún tipo de sonidos, ¿verdad? En ningún caso han escuchado ningún tipo de ruido, de ninguna índole.
y además el silencio a esas horas de la noche, ten en cuenta que estamos hablando sobre las 3 de la madrugada aproximadamente en ambos casos, el silencio en esa zona es muy grande, no hay apenas tráfico ninguno y la gente normalmente en esta fecha ya está totalmente dormida. Los objetos volantes que sobrevuelan de nuevo la tierra extremeña, en este caso Badajoz, y ahí estaba nuestro corresponsal Andrés Herrera con la última noticia, como hacemos siempre en Milenio 3. Andrés, pues nada, con los ojos muy abiertos, a mantenernos ahí explorando lo que es las alturas y desde luego cualquier noticia, cualquier última hora, cualquier cosa que ocurra por esa tu red de influencia como corresponsal, pues estamos aquí para atenderte en cualquier momento, Andrés. Muchas gracias y buenas noches a todos. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Una circunferencia de 1 metro. Me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente. Sobre el fenómeno OVNI no existe término medio. O crees o no crees. En ambos casos el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más completa sobre ovnis en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker Jiménez, publicado por editorial EDAF. Avance del último estudio general de medios. Milenio 3, líder con Iker Jiménez. 193.000 oyentes cada madrugada del domingo. Todo un estreno de miedo. Porque si algo pasa, está la SER. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Y como siempre decimos en estas segundas ediciones, y con tanta ilusión, tanto gusto y tanta pasión hacemos cada madrugada aquí en el Estudio 1 central de la cadena SER para toda España y para el mundo. Cada día es un archivo distinto en el disco duro del tiempo y de la historia. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. ¿Qué pasó tal día como hoy? Un 11 de noviembre, ¿no? Pues tal día como hoy, exactamente un 11 de noviembre de 1565, fallece el emperador Justiniano. En 1285, Alfonso III es proclamado por las Cortes rey de Aragón, Valencia y Cataluña, tras la muerte en Villafranca del Penedés de su padre Pedro III. En 1523, Garcilaso de la Vega resulta armado caballero de la Orden de Santiago. 10 años después, en 1533, después de casi 3 años de lucha, el conquistador español Francisco Pizarro, al frente de 480 soldados, entra en Cuzco, capital del imperio de los incas. Pizarro, al que se le honra todavía en esa plaza mayor de Trujillo, y que dicen, cuenta la leyenda también un poco de su historia, que con 13 de esos 480 hombres hizo una marca en el suelo, en mitad de la selva, prácticamente junto al desembocaduro del Amazonas, y dijo: a partir de allí la enfermedad, la miseria, la tragedia y la muerte, y a partir de aquí la gloria. Y solo le siguieron 13 y conquistaron el Perú. Eran gente sin duda alguna de otra pasta, aquellos conquistadores extremeños. Más cosas, un 11 de noviembre para la historia, Carmen. Pues sí, en 1792, muy cerquita de aquí, en el Escorial, se realizan las primeras pruebas de globo aerostático. En 1821 nace el escritor Fyodor Dostoyevsky. En 1916, las autoridades de Estados Unidos anuncian que 4 millones de mujeres participaron en las elecciones presidenciales. 2 años después, en 1918, se firma el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, en el bosque de Compiègne, a unos 100 kilómetros de París. En 1966, el astronauta norteamericano Edwin Eugene Aldrin es lanzado al espacio junto a James Lowell en la nave espacial Gemini 12. En 1979, un avión aterriza de emergencia en el aeropuerto de Manises tras ser perseguido por un ovni. En 1992, la Iglesia Anglicana de Inglaterra aprueba la ordenación sacerdotal de las mujeres. 1997, se aprueba en Francia la Declaración Universal sobre el Genoma Humano, que concilia la libertad de investigación y la protección de la humanidad.
y en el año 2000, en Austria, más de 150 personas fallecen por el incendio de un funicular en los Alpes. Todo eso un día como hoy, un 11 de noviembre, que ya es parte de la historia. Muchos sois los que habéis escrito a milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com. Sabéis que hoy damos al final el nombre de ganadores, Carmen, del libro Misterios de la Iglesia y también del de Alquimia, ambos de Gab. Exactamente. La semana anterior, por falta de tiempo, no pudimos darlo, pero esta semana damos los dos, Alquimia y Misterios de la Iglesia. 10 ganadores, y va a haber 5 más de un nuevo libro, ni más ni menos que Tutankamón, el último hijo del sol, de editorial Oberón, de nuestro querido amigo Nacho Ares, director de la revista de Arqueología. 5 libros. Y decía que en ese correo electrónico nos preguntabais cómo os impresionó la historia de la semana pasada, la historia de un vampiro real, de Max Schreck, el hombre que encarnó aquella película tétrica, ¿verdad? Nosferatu. Ahora vámonos con otro personaje, con otro de nuestros herejes, otro de esos incomprendidos, en este caso del mundo de la ciencia. Se llamaba Wilhelm Röntgen y descubrió unos rayos muy extraños. Galería de condenados. Ni el más loco de los profesores de la Escuela Politécnica de Zúrich podía imaginar que aquel muchacho, al que acababan de expulsar, iba a protagonizar uno de los descubrimientos más importantes de toda la historia. Se había burlado de un maestro, y eso le había acarreado todo tipo de problemas. Alejado de la florinata científica de la época, marcado para siempre, empezó a experimentar solo, en el viejo cuartucho de una mísera pensión. La física, disciplina casi virgen a mediados del siglo XIX, fue el campo que eligió como materia para sus estudios. Algunas pruebas sobre pantallas de platino y cianuro, utilizando los llamados rayos catódicos, le llevaron a una insólita conclusión. Aquella misteriosa luz se proyectaba en la materia y la atravesaba, mostrando sus entrañas, su interior, su espíritu. Wilhelm Conrad Röntgen, durante noches y días enteros, quiso asegurarse de su descubrimiento. Aquella luminiscencia, enfocada al cuerpo humano, rebotaba en el esqueleto y por vez primera lo mostraba con toda su cruda realidad. Entusiasmado, este científico hereje se presentó ante sus colegas alemanes con una carpeta rota debajo del brazo en la que se podía leer: estudio sobre un nuevo y desconocido tipo de rayos. En su interior portaba fotografías de la mano de su propia esposa. Allí, como un fantasma, como un espectro, estaba por vez primera el interior de cada uno de nosotros, las primeras radiografías de la historia. Los comités científicos consideraron aquello como una auténtica ofensa. La Sociedad Ultracatólica Europea hizo una campaña de publicidad en contra de aquellas emisiones diabólicas que desnudaban el alma de los hombres. En muchas universidades no le dejaron ni siquiera demostrar el experimento, y en otros lugares incluso fue insultado y apedreado en público. 2 años después, en el viejo café del Vaso Verde, Wilhelm Röntgen demostró a varios científicos jóvenes su hallazgo. Aquel grupo de innovadores lo acogieron con tal entusiasmo que todas las universidades del mundo empezaron a querer ver aquellos rayos X. La historia corrió las manijas de su reloj, y en 1901 el antiguo alumno expulsado recibía el primer premio Nobel de Física de todos los tiempos. La importantísima cantidad monetaria destinada al galardón la rechazó de inmediato, en un acto que aún todavía muchos recuerdan. Quiso que ese dinero se destinase a paliar las enfermedades que asolaban el mundo, y prometió que su gran invento solo serviría para hacer el bien.
desgracia, otros desaprensivos del ámbito militar y médico sí se aprovecharon de los rayos de Röntgen. Las patentes las utilizaron ellos y se enriquecieron durante décadas de modo poco lícito. Al mismo tiempo, aquel hombre noble fallecía en los suburbios de Múnich, casi pidiendo limosna. Apareció muerto en otra pensión, casi tan mísera como la que un día fue testigo de aquel gran descubrimiento. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Pues sí, era la historia de Wilhelm Röntgen, ¿verdad? Una historia un poco triste, creo que estaréis conmigo, que a veces la vida no es todo lo justa que debería ser con hombres nobles y hombres dignos como él. Qué detalle, ¿verdad? Renunciar completamente a un importantísimo premio económico en aquel 1901 y no querer en ningún momento que aquellas radiaciones misteriosas se relacionasen con el mal, sino con todo lo contrario. Sin embargo, Röntgen fue uno de esos herejes completamente olvidados. Y esa gente olvidada, esa gente que fue contra el sistema de alguna forma, que luego la propia historia le ha dado la razón con el tiempo, tendrán siempre cabida en el corazón y en el espacio en los minutos de Milenio 3. Hombres de ciencia, en este caso, que fueron todo un misterio. Y misterio lo que envuelve siempre a un pedazo de tela, de lino, que desde hace por lo menos unos cuantos siglos está desafiando a los seres humanos. En Milenio 3 llevamos ya unas semanas haciéndonos eco de una exposición única en su género. Ha ocurrido en Cabra, en Córdoba, y allí se ha abarrotado en la sala varias veces. Los mejores especialistas, entre ellos nuestro corresponsal, José Manuel García Bautista, han estado en ese lugar hablando de las últimas novedades. Y sobre todo lo más importante es que en España, por vez primera a nivel detallado y real, se ha reconstruido la figura en talla. Un imaginero sevillano, con todo el arte que eso conlleva, ha reconstruido exactamente a nivel forense el cuerpo del hombre de la Sábana Santa. A mí me gustaría preguntarle a nuestro corresponsal, José Manuel García Bautista, jefe de Compañeros en el Sur, pues cuáles han sido las características principales de esta exposición. José Manuel. La característica que sobresale de otras exposiciones que se han podido hacer ha sido, primero, gozar de una reproducción a escala 1:1, o sea, a tamaño real de la Sábana Santa, donada por el CER, por el Centro Español de Sindonología. Y lo segundo ha sido contar con la obra del escultor Juan Manuel Miñarro, que, como tú bien indicabas, por primera vez y basándose en técnicas de infografía, fotometría e innovadoras técnicas informáticas, pues ha logrado modelar el rostro de la Sábana Santa. Es la primera vez, José Manuel, que se hacía esto, ¿no?, en el mundo. ¿No había habido ningún experimento parecido? No era la primera vez. La verdad es que Luigi Mattei, un escultor de Italia, de Bolonia, ya había hecho algo parecido, pero digamos que era una obra bastante más tosca, ¿no? Miñarro, dado que es imaginero, es profesor de Bellas Artes aquí en la Universidad de Sevilla, ha logrado, bueno, pues basándose en estos datos, ¿no?, modelar un rostro realmente de una persona con los rasgos de la pasión, basándose, como te indico, en la Sábana Santa. Y una cosa importante, José Manuel, ¿cuál sería, para que los oyentes de Milenio 3 se hagan una idea, el retrato robot, no sé si de Jesucristo, pero sí del individuo que aparece en la Sábana Santa de Turín hace tantos siglos? ¿Cuál sería, viéndolo cara a cara, qué nos fijaríamos? ¿Qué detalles serían los importantes? Pues básicamente, Iker, mirando ese rostro, uno se da cuenta realmente de que estamos ante una persona de más edad de las que en teoría se nos indican siempre, tú sabes, 33 años, ¿no? Una persona más adulta, tremendamente castigado, con unos rasgos que por primera vez surgen ante el que asiste a esa exposición, magulladuras en la cabeza, hematomas en la nariz, barba. Realmente uno se da cuenta, más que nada, tiene la sensación del terror, ¿no?,
del miedo y sobre todo de la terrible tragedia que debió de sufrir un hombre con tal castigo en el cuerpo. Es lo que más sobrecoge, ¿no? Lo que es la expresión y lo que es el patetismo de esa imagen. José Manuel, y ya para finalizar, en torno a las ponencias sobre la Sábana Santa, ¿alguna novedad, algo que haya interesado a la gente, algo que podamos contar en Milenio 3? ¿Alguno de los últimos movimientos que dicen que el Vaticano está detrás del ADN, de la sangre de esa sábana? ¿Qué nos podrías contar de esto? Pues sobre esto hubo bastantes preguntas en una sala abarrotada de público, más de 300 personas, y precisamente sobre el ADN se le preguntó a Julio Marbizón. De momento no se han pronunciado sobre lo que es la reciente restauración que le han hecho a la sábana, pero lo que sí se ha desprendido de todo ello es, primero, que en boca del doctor y también padre Antonio Llamas, lo que es sacar el ADN de la sangre de la Sábana Santa, ¿no? Él lo calificó prácticamente como una aberración. Y segundo, ¿una aberración? Una aberración, sí señor. Decía que era inconcebible el ver o el tratar de crear miles de Cristos que no serían como tal, sino una imagen, un doble, por la calle. Era una conversación extremista, ¿no? Y por otra parte, Julio Marbizón, quien sí se mostraba disconforme con lo que fue la restauración tan civilina y tan silenciosa a la que ha sido sometida la Sábana Santa, y sobre todo que no tenemos noticias. Los investigadores, los sinónólogos no tienen noticias de lo que prácticamente le han hecho a la sábana. Están esperando tener algo de más información para poder pronunciarse. Simplemente sabemos que han quitado lo que es la tela de Holanda, que era la tela que tensaba la sábana, que se han quitado los remiendos y poco más. Entonces se está tratando de ver con expectación las próximas noticias que surjan en torno a todo este tema. Pues estaremos muy atentos, José Manuel García Bautista, a todo lo que ocurra en torno al enigmático hombre de la Sábana Santa en Cabra, Córdoba, primera vez que en España se ha realizado esa escultura a tamaño real, y ahí seguimos en la penumbra de esos datos de la supuesta clonación del hombre que aparece impregnado en ese lienzo realmente antiguo. José Manuel García Bautista, muchísimas gracias, seguimos con esta información, un abrazo y hasta pronto. A ti siempre, Iker. El enigma del hombre de la Sábana Santa. Nadie dice que sea exactamente ese Jesús de Nazaret, pero desde luego muchas personas, científicos, y muchos de ellos también hay que decirlo, nada crédulos, sino escépticos en todos los sentidos, afirman que sí, que ese es el hombre tan importante que cambió el rumbo de la historia y que está ahí. Veremos. Yo creo que probablemente las investigaciones sobre el ADN y sobre la propia sangre, hay datos fidedignos para pensar que sí que se está manipulando o al menos intentando extraer de ese lienzo. Siempre decimos que todos estos temas no son de un fácil acceso, es decir, la información a todos ellos no es tan sencilla como en un principio parece, y siempre reside, la mejor información casi siempre reside en estos temas y en estos casos en los libros, los grandes y los pequeños, los antiguos y los nuevos. Y ya sabéis que más o menos llegando a estas horas cada madrugada, en la segunda edición de Milenio 3, abrimos nuestra particular biblioteca. La biblioteca de Milenio 3. Ya están abiertas las viejas puertas de la biblioteca de Milenio 3, rodeada de miles de volúmenes, y siempre sabéis que extraemos un par de ellos cada semana, uno siempre, no sé si decir nuevo, pero que al menos podéis encontrar en las librerías, podéis todavía comprar, y siempre son buenas inversiones, esas páginas llenas de misterio, de viajes, de ilusiones, y uno de aquellos ejemplares, yo los llamo incunables, pues prácticamente ya muy difíciles de tener entre las manos, pero que aquí recomendamos siempre porque si los escucháis, si los captáis su onda, su misterio, que nos llama siempre desde las viejas librerías, desde los rastrillos, pues es muy probable que os acerquéis hasta ellos. Es como un juego hipnótico el que tenemos los buscadores de libros y los viejos ejemplares incunables. Por eso siempre recomendamos dos. Y empezamos con uno muy especial, porque era un viejo libro
pero que ahora afortunadamente la editorial Martínez Roca ha vuelto a vestir de gala y lo ha vuelto a sacar a la librería, ¿no, Carmen? Pues sí, que se trata del enigma de la Catedral de Chartres. Esta obra apareció por primera vez en 1966 y ahora Martínez Roca la ha vuelto a reeditar. En ella el autor revela todos los misterios que hay en torno a esta catedral, desde por qué fue construida en un determinado cerro, que anteriormente había sido centro de peregrinación de numerosas culturas y que también había sido considerado un bosque sagrado en el que se reunían los druidas para practicar sus sacrificios y devociones. También el autor pasa por la historia de los templarios, el Arca de la Alianza, las tablas de la ley, y llega hasta un fenómeno muy curioso que se produce solamente el día 21 de junio. Ese fenómeno es el que nos muestra la portada. La portada ¿estamos viendo ahí, Carmen? Es negra y luego tiene unas vidrieras por donde entra un haz de luz bastante impresionante. La verdad es que la portada es muy bonita. Pues bien, así narra el autor este fenómeno. Yo siempre, como sabes, Iker, rescato una frase del autor que habla de su propio libro. Cada 21 de junio, cuando luce el sol, un rayo bate, a mediodía exactamente, una blanca piedra. Un rayo que penetra por un espacio practicado en el vitral, denominado de San Apolinat, ilumina una pequeña pluma de ave grabada sobre el suelo de piedra. El enigma, según dice este hombre, no solo de las construcciones de las catedrales, sino de los que las alzaron, ¿no? Que es como un salto demasiado importante en la historia, del románico al gótico, es lo que decía Luis Charpentier. Exactamente, y que Charpentier también habla de las cualidades de un pozo que se encuentran en la catedral y que al parecer, y según cuenta la tradición, su agua tiene virtudes especiales. También nos revela datos tan curiosos como que es la única de las catedrales de Francia donde no se ha inhumado ningún rey, ni cardenal, ni obispo. Javier Sierra hace el prólogo de este libro. Nuestro compañero y amigo. Y dice: el enigma de la Catedral de Chartres es una obra fundamental para comprender el pensamiento esotérico. Yo, Iker, pienso lo mismo. Buena crítica de El misterio de la Catedral de Chartres de señor Charpentier, otro hombre enigmático. Y si nos vamos ahora al lado más polvoriento de esta biblioteca, nos encontraríamos un libro que sí hay que decir que, bueno, que prácticamente encontrar uno sería estar de auténtica suerte. Su título algo muy especial: Algo flota sobre el mundo. El autor, Carlos Murciano, periodista de ABC. Y es que este libro, de tapas rojas, con la tierra y el mapamundi pintado en verde y una especie de esfera azul por encima, como si fuera, pues eso que se acaba de ver en Badajoz, que nos contaba nuestro corresponsal allí, Andrés Herrera. Este libro, como decía, tiene todo un mundo en su interior. Hay un reportaje que en el año 68 impacta en toda España. La portada, yo le tengo mucho cariño, es un grupo de madrileños mirando al cielo y diciendo todo Madrid lo vio. Fue un caso misterioso de ovnis, el que provocó probablemente que el ejército se interesase por vez primera en este misterio. Y yo os voy a leer simplemente porque es parte de la historia de los fenómenos extraños, aunque esté olvidada ya, y del periodismo de investigación. Carlos Murciano empezaba aquel reportaje y empezaba este libro de la siguiente manera: algo flota sobre el mundo, algo flota sobre el mundo, sobre este viejo mundo nuestro, harto ya de rodar por los espacios infinitos. Algo que llega de dónde a sus cielos, los recorre, cómo, se detiene, para qué, y escapa luego, hacia dónde. Algo o alguien que ignoramos y que intuimos, observa, husmea, vigila a los seres de la tierra, que curiosos y confusos tratamos de responder al gran interrogante. Carlos Murciano, un periodista de raza que quizá no está escuchando a estas horas de la noche, un hombre que fue el primer corresponsal en el mundo de los ovnis y lo hizo un periódico, vamos a decirlo así, tan conservador para sus cosas como ABC. Carlos Murciano recorrió España y el mundo, sacando casos y entrevistando a los primeros ufólogos, y este es su legado: más de 350 páginas de auténtico misterio. Por vez primera en España, los ovnis ocupaban la primera y merecida plana. Menudos dos libros: Luis Charpentier, El misterio de la Catedral de Chartres, y Carlos Murciano, Algo flota sobre el mundo. Son nuestras dos recomendaciones. Y además estamos de enhorabuena porque prácticamente cerrando nuestra biblioteca nos vamos a marchar con una sección nueva, un fichaje que hemos hecho este equipo.
Se llama Nacho Ares, ha estado con nosotros hablando de Tutankamón, es el director de la revista de arqueología y nos va a presentar en pequeñas micropíldoras lo que él llama la historia perdida. Y es que muchos mails enviados a milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, nos pedíais eso. ¿Qué fue de las bombillas de Déndera? ¿Es cierto que hay una cámara donde ocurren cosas raras en la Gran Pirámide? ¿Hay una pila que funcionaba hace 3000 años en Bagdad? ¿Y el mapa de un turco llamado Piri Reis donde aparecía América y la Antártida? De todo eso nos va a hablar Nacho Ares, en La historia perdida. En 1966 veía la luz el libro de Charles Hapgood, Los mapas de los antiguos reyes del mar, y en él era publicado también por primera vez el conocido mapa de Piri Reis, un documento de la primera mitad del siglo XVI en el que supuestamente aparecía el perfil de la Antártida sin hielos. El documento fue descubierto en 1929 en el Palacio Imperial de Estambul y son todavía hoy muchos investigadores los que se plantean cómo en el siglo XVI se conocía el perfil de la Antártida cuando lleva cubierta de hielos desde el año 6000 a.C. La respuesta quizás esté en la interpretación que se haga de este polémico mapa, y que realmente lo que ahí aparece no es el continente de la Antártida, sino otro lugar mucho más conocido de nuestra geografía mundial. El investigador Robert Schoch, geólogo de la Universidad de Boston, ha planteado la posibilidad de que efectivamente Piri Reis lo único que hizo fue plasmar en este mapa los conocimientos de astronomía y de geografía de comienzos del siglo XVI. De esta manera, no sería la Antártida lo que aparece reflejado al sur de la geografía mundial que aparece en el mapa del Piri Reis, sino efectivamente lo que hoy conocemos como el cono sur americano. Quizás la prueba más rotunda aportada por Robert Schoch es que si nosotros eliminamos los miles de millones de toneladas de hielo que hoy cubren el continente azul, la Antártida, desde luego no tendría en absoluto el mismo perfil que hoy todos conocemos. Avance del último estudio general de medios. Milenio 3, líder con Iker Jiménez. 193.000 oyentes cada madrugada del domingo. Todo un estreno de miedo. Porque si algo pasa, está la SER. Si algo pasa, está la SER, y si hay misterios, está siempre pendiente Milenio 3. Nos preguntáis también muchos por las leyendas urbanas. Sabéis que también tenemos nuestras leyendas, las de España, que seguiremos ahondando poco a poco porque queremos reivindicar con fuerza ese pasado que no queremos que se pierda, riquísimo de leyendas y misterios españoles. Pero ahora vamos con las leyendas urbanas, porque son mitos, lo repito, la gente nos escribe y dice que es verdad, pero es que ahí está el misterio, le ocurrió siempre a un amigo de un amigo. Y esta historia que nos trae Katia Rocha, como cada semana, la leyenda urbana, fue realmente célebre en la mismísima Sierra de Madrid. No os la perdáis porque es sobrecogedora. En un pueblo de la Sierra de Madrid existe una leyenda que narra las desgracias de 3 excursionistas que desaparecieron misteriosamente hace ya muchos años. La historia comienza un caluroso día de septiembre. 3 amigos dejan a la Guardia Civil de dicho pueblo la ruta que van a seguir por la sierra y el tiempo que van a emplear. Transcurridos unos días y ante la preocupación de la familia al ver que no regresaban, el comandante del puesto mandó a 2 guardias a recorrer la ruta marcada por los excursionistas. Ni rastro. Pensaban que seguro andaban de juerga por alguna de las fiestas patronales de los pueblos de alrededor. Fueron recorriendo el camino tranquilamente hacia el primer lugar donde habían previsto pasar la noche, un pequeño refugio de montaña con un mirador.
Al llegar a dicho refugio, descendieron del todoterreno y mientras uno echaba un vistazo por el mirador, el otro se adentró en el refugio para ver si habían estado allí. Cuando el primer guardia se quiso dar cuenta, su compañero salía por la puerta del refugio con la cara pálida. Al entrar, descubrió las mochilas ensangrentadas y destrozadas de los 3 excursionistas y 3 cruces pintadas en la pared con lo que parecía ser su sangre. Pese a las intensas labores de búsqueda, no se encontró ni rastro de los cuerpos y nunca se supo nada más de ellos. Desde entonces, nadie ha vuelto a dormir en aquel refugio que ahora es conocido como la Casa de las 3 Cruces. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. ¿Se mantiene el espíritu de Vistalegre? Este lunes, a partir de las 8:30, el pulsómetro mide la intención de voto electoral 15 días después de la proclamación de Zapatero. Sabremos también cómo va la carrera por la sucesión de Aznar. El pulsómetro, un sondeo del Instituto Opina para la SER. Porque si algo pasa, está la SER. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. 3:47 de la madrugada. Creo que llevamos 47 minutos, pues de información, de datos. Primero Badajoz, luego era Córdoba, luego los libros. Espero que estéis pasando junto a nosotros. Nosotros lo pasamos bien y espero que vosotros pues sintáis también esas buenas vibraciones. Estamos aquí en la penumbra del estudio 1 y bueno, es el momento de las noticias. Han pasado muchas cosas a lo largo de estos 7 días, Carmen Porter. Pues sí, muchas, como todas las semanas. Hoy traemos la primera, que además nos vamos a ir hasta Washington. El hombre sí llegó a la Luna. La NASA ha encargado un informe para probar que el hombre llegó a la Luna en 1969 y así disipar todas las dudas de aquellos que aún creen que Neil Armstrong nunca pisó el satélite terrestre. Según publicó el periódico The Washington Post, una encuesta realizada en 1999 encontró que el 11% de las personas en Estados Unidos dudaban que hubiera ocurrido el descenso humano en la Luna. De todo ello nos informa el corresponsal de la cadena SER en Washington, Javier del Pino. Buenas noches. Es una teoría que forma parte del catálogo de leyendas urbanas de Estados Unidos, un país enamorado de las teorías de la conspiración y convencido de que Elvis Presley sigue vivo. Ha cobrado fuerza ahora por 2 razones. Primero, porque Internet es un foro perfecto para diseminar este tipo de ideas. Y segundo, porque la cadena Fox emitió un especial de televisión hace algunos meses en el que se analizaba esa posibilidad, que el gobierno de Estados Unidos hubiera mentido al resto del mundo, que aquella retransmisión en directo del año 69... Cuando el astronauta Neil Armstrong decía bajo de la nave es un pequeño paso para el hombre pero inmenso para la humanidad, aquello, dicen algunos, pudo estar pasando no en el espacio sino en algún hangar secreto en algún desierto de Estados Unidos, en un montaje diseñado para convencer al resto del mundo y a los enemigos en la Guerra Fría de la superioridad tecnológica del gobierno americano. Ahora la NASA parece que se harta de escuchar esa teoría del montaje y quiere desmontarla. Ha invertido $15.000 en un manual para que los profesores de los colegios sepan qué decir a los alumnos escépticos. Resuelve todas las dudas. Por ejemplo, se dice que no se ven estrellas en las grabaciones y en las fotos, pero según la NASA, la profundidad de campo de las cámaras impedía que las estrellas salieran. Se dice que la bandera se mueve cuando todo el mundo sabe que en la Luna no hay viento. La NASA explica que se mueve porque en la Luna tampoco hay gravedad, de manera que cualquier movimiento es infinito. Al clavarla en el suelo, la bandera empezó a ondear y ahora mismo seguirá moviéndose porque nada puede pararla. Y la NASA añade una prueba más para demostrar su realidad. Rusia, China, Alemania del Este y otros enemigos de Estados Unidos durante la Guerra Fría seguían de cerca nuestras misiones a la Luna. Era muy fácil determinar si las señales de radio llegaban o no desde la Luna porque se podía comprobar en las conversaciones con la base que el retraso de la señal era proporcional a la distancia con la Luna. Si algo, lo más mínimo, hubiera levantado sospechas, esos países rápidamente lo habrían desvelado y habrían hecho saber al mundo que Estados Unidos estaba poniendo en marcha un montaje. Sin embargo, ninguno de ellos puso nunca en
en duda aquel logro de la NASA. Es muy convincente que hasta tus enemigos reconozcan tus méritos. Un detalle más, hace poco tiempo el productor de un programa de televisión que pretende demostrar que el aterrizaje en la Luna es mentira, se encontró en un hotel de Los Ángeles con Buzz Aldrin, uno de los 3 astronautas de aquella primera misión. Sacó una Biblia y le dijo: júreme usted sobre esta Biblia que ha estado en la Luna y ha pisado ese suelo. Y Buzz Aldrin levantó la mano, cerró el puño y le tumbó de un puñetazo. Sencillamente genial, don Javier del Pino, nuestro corresponsal en Washington. Identificado, Carmen Porter, el niño desconocido del Titanic 90 años después. El cuerpo de un niño de 13 meses que perdió la vida en el mítico naufragio del Titanic ocurrido hace 90 años ha podido ser identificado gracias a un análisis de ADN. Hasta el momento se le llamaba el niño desconocido, como reza la lápida del cementerio de Halifax, Nueva Escocia, donde reposan sus restos. Ahora se ha sabido que se trata de Eino Vilhelmi Panula. El bebé procedía de Finlandia y se dirigía a Estados Unidos en compañía de su madre y otros 4 hermanos para encontrarse con su progenitor. 6 horas después del hundimiento del Titanic, el cadáver del bebé fue encontrado en el interior de una lancha de salvamento. Los tripulantes del barco de rescate canadiense decidieron llevar el cadáver a Halifax, donde fue sepultado el cuerpo del pequeño junto con los de otras 120 víctimas del naufragio. En mayo de 2001, un equipo de expertos dirigidos por los canadienses Ryan Parr y Alan Ruckman exhumaron 6 restos y extrajeron 3 dientes que fueron los que permitieron conocer su identidad. Y Egipto sigue siendo noticia. Hablábamos de la maldición de Tutankamón en la primera parte de Milenio 3 y parece ser que ahora se ha encontrado, iba a decir se ha excavado, pero no es que se ha excavado, es que estaba medio ahí salida, una figura de 100 toneladas del gran, casi hombre dios, Ramsés II, Carmen. Pues sí, que es una estatua de 100 toneladas de peso que representa a una de las esposas del faraón Ramsés II. Ha sido hallada hace unos días al noroeste del Cairo. La pieza, que está fabricada en granito rosa y mide 11 metros de altura y 3 de ancho, fue encontrada por un equipo arqueológico egipcio-alemán. Según declaró el ministro egipcio de Cultura, la estatua, cuya parte superior fue hallada hace 6 meses, se encontró en el templo de Ramsés II y representa a una de las 2 famosas esposas de ese faraón, Meret Amon o Nefertari. La estatua representa a la reina de pie y lleva en su mano izquierda una flor de loto. Por su parte, el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias, Zahi Hawass, explicó que las 2 partes del coloso serán unidas y restauradas para luego ser instalado frente al lugar del hallazgo. Y por último hay una noticia muy curiosa, porque yo recuerdo a determinadas revistas, incluso en España, que sacaron en su portada al presidente Bush, sin más ni menos, y a Clinton, pues dando la mano a un extraterrestre que desde luego era un tipo, hay que decirlo así, y si me permiten la expresión, estas horas de la madrugada, un auténtico bigardo con un traje como de polipiel o escaipiel o algo así extrañísimo, con una careta grotesca, y que saludaba, daba la mano al presidente. Y algunos prototipos completamente, claro, sensacionalistas, dignos de salir en la televisión, tal y como está hoy en día la caja tonta, pues nada, decían que realmente había una reunión entre los presidentes de Estados Unidos y auténticos seres de otros mundos. Y ahora parece que como 10 años después hay una sentencia por aquellas fotografías, Carmen. Sí, que era un fotógrafo ha ganado el juicio contra el periódico sensacionalista The Weekly World News, después de que este publicara una fotografía del expresidente Bill Clinton en la que aparecía junto a un extraterrestre. El Tribunal de Apelación de Estados Unidos ha ordenado al diario que pague al fotógrafo Douglas Bruce $25.000 por trucar su fotografía y mostrarla en la portada. No es la única vez que este periódico publica este tipo de montajes. También durante la campaña presidencial norteamericana del año 2000, George Bush aparecía en una toma dando la mano a un alienígena. Curiosísimo, ¿verdad? El bueno de Obélix diría que están locos estos yanquis, pero esas gracias de poner a sus presidentes saludando a un extraterrestre, pues bueno, pues simplemente genios y figuras. Y ahora ya prácticamente enfilando los últimos 5 minutos de programa con esta sintonía que ya nos pone don Carlos Nicolás y que significa, y todos lo sabéis, que empieza la recta final, es decir, el momento para vuestros mails que han sido enviados durante este programa, durante estos minutos, Carmen. milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. También hay un teléfono de contestador, 915324532, 915324532. Antes que nada, Iker, vamos a dar los ganadores. Vale, porque siempre de los se nos olvida, libros, porque si no luego no nos da tiempo. Muy bien, muy bien. Los ganadores de Misterios de la Iglesia son José Ruiz Paz, Ramón Beas Álvarez, Ana Galán, María Luisa Vázquez de Parga, Roberto Alarcón Sánchez.
Y los ganadores de la semana pasada del libro Alquimia, de Mar Rey Bueno, son Ernesto Lafuente, Félix Amorós, Carmen Gómez Fernández, Óscar Sánchez y Javier López. Perfecto, esos son los ganadores, 10 personas que se han llevado 10 libros magníficos, además, uno de ellos Misterios de la Iglesia, que va por su tercera edición, y otro de ellos Alquimia, de Mar Rey Bueno. 2 buenas adquisiciones, sabéis que aquí siempre regalamos cultura. Y ahora sí, Carmen, con esas peticiones, sugerencias, críticas, felicitaciones, lo que sea. A ver, ¿qué nos ha llegado ya al buzón de Milenio 3? Pues Chris nos ha escrito para sugerirnos un programa sobre ángeles. ¿Qué son? ¿Cuál es su misión? ¿Qué clase de ángeles hay? ¿Qué diferencia hay entre arcángeles, serafines, ángeles caídos? Bueno, pues me quedo con la cara un poco de extrañeza porque yo personalmente no sé absolutamente nada de ese tipo de cosas, pero como siempre hacemos, intentaremos encontrar a alguien que sepa y que nos lo cuente. Eduardo Álvarez Chao dice: Seeker tiene datos de que hay de verdad y que hay de mentira en relación al tema de la masonería dentro de obras artísticas. Se dice que Mozart en su flauta mágica metía un sinfín de símbolos masónicos para que solo los detectaran los neófitos masónicos y pasaran desapercibidas para el resto de los mortales. Bueno, hay muchas teorías en torno a eso. Incluso yo he escuchado que Gaudí, el gran Gaudí, que dejó sus mejores obras en Barcelona, tenía una relación muy concreta y muy estrecha con la masonería. Es un tema complicado de tratar, es un tema donde hay más desinformación que información, pero sin duda alguna lo haremos. Jesús Pérez Garrido nos propone hablar sobre civilizaciones perdidas, los lemures o Mu, por ejemplo. Bueno, sobre todo al hablar de civilizaciones, lo que sí os planteo, yo el año pasado realicé un libro que se llamaba Fronteras de lo Imposible, que eran 20 viajes a diferentes puntos del planeta, y sí, no siguiendo ese libro, pero sí siguiendo un poco la ruta, la idea, vamos a irnos a Perú, a Turquía, a Argelia, a Túnez, a Argentina, a un montón de sitios donde sí hay evidencias de lo que llama nuestra arqueología, evidencias de civilizaciones extrañas o con un gran conocimiento o que se perdieron por completo en el más remoto pasado. Lo que ocurre es que esto de Mu o Lemuria sí que a mí personalmente me parece que eso ya es un poquito de leyenda urbana. Fernando Pérez García dice: me llamo Fernando y soy una aficionada a vuestro programa. Como no he oído todos vuestros programas, me gustaría saber si hay alguna forma de poder oír algunos ya emitidos. Bueno, la única forma que tenemos ahora mismo, y hay que decirlo, es esta página web, que es nuestra página web y es vuestra página web, la página amiga de este programa, que es www.ikerjimenez.com. ikerjimenez.com, ahí tenemos todos los programas, o gran parte de los programas, creo que hay 11 o 12 ahora mismo colgados. Aquel programa fantástico sobre las caras de Belmed, sobre la policía y las casas encantadas, un montón de historias en www.ikerjimenez.com para ser descargadas. Santiago Seguí Lozano dice que le gustaría que tratáramos el tema de uno de los fenómenos más extraños, los ROTS. Los ROTS, realmente, nuestro compañero Francisco Contreras Gil, que fue uno de los reporteros que indagó primero en esas historias, y que precisamente en esa web tenéis fotografías impactantes, una especie de bastoncillos, de luces misteriosas. Ya sabéis que en el misterio hay muchas caras, también muchas caretas, y que aquí en Milenio 3 lo que vamos a intentar siempre es daros la mejor de ellas, con información y con el rigor del que seamos capaces. Simplemente, cuando estamos ya despejando prácticamente este estudio 1 de la cadena SER, reiteraros las gracias, las sinceras gracias de todo este equipo, de los que están en los mandos técnicos, de las personas, como decíamos, que ejercen su labor de corresponsales, porque creemos que es una fantástica noticia que Milenio 3 haya alcanzado esos índices de audiencia. Muchas gracias a todos y simplemente reafirmar nuestro compromiso de cada semana. Aquí tendréis el misterio y el periodismo de investigación. Un abrazo para todos, nos vemos en 7 días.